el abogado Jesús Mercado, que nos va a explicar, aparte de este detalle, y cómo opera esto y en cierto punto, quién tiene razón. La jurisprudencia ha establecido que aunque la administración pública tiene la obligación de velar por la integridad del espacio público, también tiene la obligación de diseñar planes y programas para garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital de estos vendedores ambulantes o trabajadores informales. La Corte ha reiterado en ciertas ocasiones que existe un conflicto entre la recuperación del espacio público y el trabajo informal. Sin embargo, ha enfatizado que las autoridades deben proteger el derecho al trabajo de estos vendedores ambulantes o trabajadores informales, siempre y cuando estén dentro de las circunstancias que la teoría denomina la confianza legítima. Pero la Corte también señala, queridos oyentes, que la ocupación del espacio público por parte de los vendedores informales no está legitimada por la Constitución, y esto es algo que debemos tener claro todos, y en especialmente ellos, no están legitimados por la Constitución para que ellos como vendedores informales lleguen a ocupar un espacio público. Por ende, la administración pública, sea municipal o departamental, tiene también las facultades para tomar decisiones sobre esto. Entonces, hay una ley, ¿no? La ley 1988 del 2019, en la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales, y se dictan otras disposiciones. Entonces, nos imaginamos, doctor, que esto es aquí donde se deben guiar los vendedores a saber hasta dónde pueden exigir ellos. Excelente, Rodolfo. La ley 1988 del 2019, la famosa ley empanada, sobre la cual ellos mencionan que están abarcados de sus derechos, establece unos lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública que va dirigida a trabajar con estos vendedores informales. Tiene como objeto principal garantizar los derechos a la dignidad humana, claro, ¿cierto? Sí. A un mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en dicho espacio público. Entonces, esta ley tiene algunos detalles clarísimos. Ella define y clasifica cuáles son los vendedores informales, porque no solamente decir vendedores ambulantes, sino que ella entra a clasificarlos. Y la ley nos dice que existe una diferencia entre varios tipos de vendedores informales, incluyendo ambulantes, sí, semiestacionarios, estacionarios, periódicos y ocasionales o de temporada, porque no es un secreto que a la voz de que de pronto se abrió un nuevo espacio público en Valledupar, en este caso el Parque de la Vida, un espacio muy bonito para poder disfrutar, muchas personas aprovechan la ocasión y aunque no son vendedores ambulantes, van y se acercan. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad. Entonces, siempre he dicho que este tema de los vendedores ambulantes es muy similar al tema del mototaxismo. Hay un trasfondo que es el que se debe atacar directamente, Rodolfo. ¿Cuál es? Sí. Problemas sociales como la pobreza, el desempleo, que son los que generan que estas personas en algún momento con la necesidad puedan ver la oportunidad de comprar una cava, comprar agua e irla a vender a un sitio específico y así llevar el alimento a su hogar. Así es, así es. Mire, ellos están dando a entender y a conocer a la opinión pública que le están vulnerando sus derechos como vendedores informales, pero hay que entender que la recuperación del espacio público se encuentra en cabeza del Estado, en esta ocasión del gobernador o del alcalde. No por eso se deben vulnerar los derechos que tienen los vendedores ambulantes como lo son las... Exactamente. Dentro de los derechos que ellos pueden, Rodolfo, mencionar que se les está vulnerando, podemos encontrar varios fundamentales. Sí. Dentro de estos, ¿cuáles están? Ya le menciono. Derecho al mínimo vital, ¿cierto? La Corte nos dice que se ha reconocido a este tipo de vendedores cuando se les desaloja que deben tener una reubicación. Y obviamente esta reubicación debe ser de una manera digna, que no viole su dignidad como tal. Y esto les va a garantizar de que ellos puedan tener el sustento para poder llevar a su familia. Ellos también mencionan que se les puede estar violando el derecho al trabajo. Dice, los vendedores ambulantes pueden invocar este derecho, el cual está protegido por la Constitución y la jurisprudencia. Y nos dice que las autoridades deben garantizar en cualquier medida que el desalojo no les impida ejercer su derecho a trabajo, pero de todas maneras deben ofrecerles algunas alternativas que sean viables porque los están desalojando de cierta parte, ¿cierto? El derecho a la igualdad y a la no discriminación, como también el derecho a la participación de políticas públicas. He sabido, queridos oyentes, que una vez que se formulan este tipo de proyectos donde se elabora un sitio como este, se deben
tener en cuenta este tipo de eventos. Y yo me imagino que en este caso la gobernación y la administración municipal deben tener estos planes ya establecidos o estas políticas públicas para poder tomar una decisión. Claro está que en algunas declaraciones que pude escuchar pues, en redes sociales de parte del secretario de Gobierno Municipal, el doctor Jorge Pérez, él ha sido muy claro y directo respecto a este tema del espacio público y también al tema de la movilidad. Y es que no van a permitir que este sitio o este parque se convierta, por decirlo así, en un sitio donde abunden los vendedores ambulantes y el tráfico sea un caos, porque ya se ha visto que el tráfico en las horas pico en este parque, porque la gente va mucho, es de cierta manera un desorden. Bueno, este es un tema que causa, digamos... ¿Qué le corresponde a la administración pública? Nos dice que ella puede basarse en varias normativas, jurisprudencias para justificar su obligación de velar por la integridad del espacio público y no permitir la presencia de vendedores ambulantes en este parque que está recién inaugurado. Entonces, algunas de estas normativas, vamos a comenzar por la norma de Norman, que es la Constitución Política. En su artículo 82 nos dice, ella establece que es deber del Estado velar por la protección del espacio público y por su destinación al uso común, o sea, al uso de todos, el cual prevalece sobre un interés particular. En este caso, el interés particular, ¿cuál sería? El de los vendedores ambulantes, ¿cierto? Sí. Existe la Ley 9 de 1989 que define que el espacio público es el conjunto de inmuebles públicos o elementos arquitectónicos que van destinados a la satisfacción de necesidades urbanas y colectivas, ¿cierto? Y que este debe ser protegido y prevalece nuevamente sobre los intereses individuales. No quedándonos allí, Rodolfo, nos dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha reiterado que las entidades municipales tienen la obligación de proteger el espacio público, siempre respetando el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, pero también se debe preservar el interés común y la integridad de dicho espacio público. Ahora, algo muy interesante que nos dice una jurisprudencia del Consejo de Estado y que es deber del Estado y las autoridades velar por la protección de la integridad del espacio público y asegurar la efectividad del carácter prevalente de un uso común de dicho espacio público sobre el interés particular. Y por último, que yo tengo la seguridad y casi la certeza de que el municipio y la gobernación han dispuesto de estos recursos. ¿Y cuáles son? Resoluciones y decretos. Sí. Las autoridades locales pueden emitir resoluciones y decretos específicos para regular el uso del espacio público en su jurisdicción. De esta manera, la administración pública puede basarse en la Constitución, leyes nacionales, jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como resoluciones y decretos locales para justificar su obligación de proteger la integridad del espacio público y regular la presencia de vendedores ambulantes en dicho parque que está recién inaugurado. Entonces, la administración pública tiene toda la facultad de hacerlo. Aquí hay una invitación, como le comentaba yo a las personas que me contactaron ayer, sí. Y la invitación es que puedan concertar con las autoridades municipales y departamentales. Sin llegar a las vías de hecho, ¿no? Sin llegar a las vías de hecho. Poder concertar y establecer que ellos hagan parte de esta política pública, sí. ¿Cierto? Si la existe, y si ya la existe, entonces poder compartírselas a ellos y comenzar a implementarlas para que ellos sepan. Sin que se vaya a crear el caos en la movilidad alrededor de este parque. Exactamente. Abogado, ¿qué sucede? Porque es que a nosotros nos están colocando unos comparendos. La policía llega, me pregunta la cédula y de una vez me coloca un comparendo. ¿Eso es legal o no es legal? Entonces, es una pregunta que quiero resolver de manera inmediata y muy rápida. Nos dice, la imposición de comparendos ambulantes por ocupar el espacio público es una práctica que tiene un respaldo en la normativa y la jurisprudencia colombiana. Entonces, sí es legal lo que ellos están haciendo. Sí. Y vamos a tomar unos puntos. Nos dice, la Constitución de Colombia, en el artículo 82, nuevamente nos lo justifica. El Código Nacional de Policía y Convivencia también nos justifica este actuar de pronto de poder colocar un comparendo a personas que están ocupando un espacio público. La jurisprudencia y la Corte nos dice que se ha reiterado en múltiples sentencias que las autoridades municipales tienen la obligación de proteger el espacio público. Y nos habla de una sentencia que es la C-489 del 2019, que señaló que las autoridades deben garantizar la protección del espacio público, siempre respetando el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. ¿Qué nos dice el Consejo de Estado? Ha señalado lo que les mencioné hace un momento, que las autoridades municipales y departamentales tienen la obligación de garantizar esto. Sí. Ahora, la sentencia T-754 del 99, la Corte Constitucional dice que aunque el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes, es necesario, miren esto, es necesario conciliar
de manera proporcional y armoniosamente los derechos y deberes que están en este conflicto, porque es un conflicto Claro, que no claro. se viene desde ahora. Y si es unas personas, doctor, que lógicamente van a llegar para buscar el sustento, y si van a llegar de inmediato a solicitarle la cédula para ponerle una multa o un comparendo, eso va a caldear los ánimos. Exactamente. Eso es lo que no se quiere. Mire lo que dice acá, el desalojo del espacio público está permitido constitucionalmente. O sea, partimos de ese hecho. Está permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo. Entonces, a manera de resumen, ¿qué podemos decir? La imposición de comparendo a vendedores ambulantes por ocupar un espacio público está respaldada por la Constitución, el Eso Código... lo tiene. Exacto. Sí, sí. Por la Constitución y demás normas que le mencioné hace un momento, pero es importante que se tomen estas medidas respetando los derechos fundamentales. Ayer me enviaron un video, particularmente donde la señora que vende chorizo, chuzo, no está en el Parque La Vida, ella está de este lado de la acera en el parqueadero de Olímpica. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Entonces ella está en el parqueadero Olímpica y aún así el personal de espacio público se acerca a decirle, de cierta manera, pues amenazándola, a decirle, mire, que es que ven en el carro, es que te van a llevar, y ella ni siquiera ha abierto su chucito, como dice uno, para comenzar a vender. Entonces uno dice, ¿hasta dónde está llegando la autoridad? ¿Será que sí estamos haciendo este proceso de desalojo de la mejor manera? Sí, de una manera de conciliar y que ninguno salga perjudicado. Exactamente. Así es.